Ahí se está grabando. Le digo a mi papá que no, que ya me tengo que acostar. ¿Sí? Bueno. Bueno, Padre Santo, Dios de gloria, Dios Todopoderoso, te dejamos esta noche, Padre, a ti para que seas tú a través de nosotros, Padre, que esté tú en medio de nosotros en esta preciosa reunión que vamos a tener alrededor de tu palabra, que tu amor esté con nosotros, que tengamos avivados los sentidos, los oídos, que tu amor esté con nosotros para poder dar esta palabra maravillosa que nos has dado en este día, Padre, porque eres tú quien produces en nosotros así el querer como el hacer, para que todos seamos edificados y tú seas glorificado, Padre. Y es maravilloso saber y pensar en todas las cosas que tú nos has dado, como cada versículo, cada palabra que vemos cae perfectamente. Impresionante, Dios, en esto que estamos viendo, que tú nos estás mostrando en este tiempo, que es un día a la vez, Padre. Gracias por mostrarnos cómo es un día a la vez y cómo cada día trae su propio afán y cómo, Padre, el maná era diario, cómo las cosas son en el presente, no afanarnos en lo que viene, sino te lo entregamos absolutamente todo para que tú hagas en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, Padre. Y te doy gracias por este día de hoy, por el trabajo de cada uno de nosotros, por todo lo que hicimos en este día, porque dispusimos el tiempo para escucharte en esta noche, Padre, y alimentar nuestro espíritu con tu palabra viva, que es eficaz, que es nuestro alimento, nuestro mayor alimento, Padre, para andar siempre en comunión contigo a través de nuestros hermanos también. Te amo, Dios, y te doy gracias en esta noche por esta bendita reunión. La gloria siempre sea para ti, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. No sé si alguien quisiera orar para ¿Le puedo decir a arrancar. mi papá que ya me tengo que Bueno, acostar? Sarita, yo. Gracias, Amparito. ¿Sí? Bien, Padre, uniéndome a esta oración de Sarita, también quiero exaltar tu esencia, Dios. Eres un Padre absolutamente santo, eres absolutamente bueno, el único. Gracias porque tú eres excelso, eres alto, eres perfecto, porque tú eres ese Padre de gloria. Gracias porque tu voluntad es eterna y tu voluntad es perfecta y se va a cumplir absolutamente todo lo que tú has considerado desde el principio. Así será, Padre. Gracias que tú tienes el control de todas las cosas. No hay una hoja de un árbol que se caiga sin que tú lo sepas, sin tu control. Gracias porque asimismo, con esa sabiduría tan grande que tienes, nos conoces perfectamente, no solamente físicamente porque tienes contados nuestros cabellos, sino conoces lo profundo de nuestro corazón y especialmente conoces ese corazón en Cristo. Gracias, Señor Dios, porque tus tiempos son perfectos, porque todas tus dádivas también lo son, Padre, porque todas las cosas que tú das son a tiempo, en el día y en la hora que así lo has pensado y lo has considerado. Asimismo también esa sabiduría, ese conocimiento anticipado te ha permitido conocer la historia desde el comienzo, Padre. Tú conoces la película y es una gran satisfacción para nosotros saber que todo se cumplirá como tú te lo has propuesto, Dios. Gracias porque nosotros ahora con esa pequeña luz entendemos que somos tus niños amados, que todas las cosas que pasan en nuestra vida pasan con un propósito muy especial.
que ese viejo hombre que está ahí presente también tiene un gran propósito en nuestra vida. Primero, no van a gloriarnos y también está colocado para que sepamos que las cosas tuyas son mucho más altas, que está ahí para que nosotros sepamos la obra que tú estás llevando en nosotros. Y porque todas las cosas que con este hombre viejo, cuando se acaben un día, sabremos que vamos a ser manifestados en gloria y que todo esto que aquí vivimos habrá pasado, Dios. Las promesas que tú nos has dado son promesas no para esta carne ni para este tiempo. Son promesas altas que tú vas a cumplir en el tiempo en que tú te lo has propuesto. Seremos manifestados y nuestro deseo grande es reinar con Cristo durante esos 1000 años, no perder nuestro premio, nuestra corona. Así que, Padre, gracias, que nuestro gran descanso es que tú nos conoces. No necesitamos hacer esfuerzos ni delante tuyo tratar de hacer más, sino solamente en Cristo. Así que gracias por toda esta sabiduría, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amparito. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy acá a compartir pantalla y vamos a continuar con esta segunda parte. Me confirman si están viendo todos, ¿sí? Sí, Sarita, sí, señora. Bueno, muy bien. Volvemos en el contexto. Estamos en Efesios capítulo 2, en la capilla del reconocimiento. Vamos a la segunda parte de antes de andar, tenemos que sentarnos con Cristo. Este es el resumen, un poco el resumen de lo que vimos la clase pasada. Ninguna experiencia cristiana puede comenzar con andar. Es imprescindible que comience con un firme sentar. El secreto de nuestra liberación del pecado no está en hacer algo, sino en reposar lo que Dios ya ha hecho. Dios está esperando hasta que usted deje de hacer. Él está esperando que usted desespere. Cuando usted deje de hacer, entonces Dios puede empezar. Espérate que alguien está entrando, un momentito. Por acá hay alguien que está entrando. Admitir. Ahí está. Hay una parábola que nos muestra mucho más profundo esta parte del sentar, y es lo que vamos a ver hoy. Todo lo que conlleva y la profundidad que tiene esta parábola para nosotros poder entender mucho más profundo el sentar, porque la idea y lo que Dios nos muestra es que primero hay que ir despacio y de mirar esto antes de andar y de mirar qué es andar, qué es estar equipado, qué es estar firme. Y toda esta enseñanza preciosa, divina, maravillosa de la Escritura que vamos a ver el día de hoy, se trata de Dios, nuestro dador. La parábola del hijo pródigo tiene muchas lecturas, hay mucha riqueza dentro de esta parábola, pero ella provee el ejemplo supremo y poderoso para dejarnos ver lo que sucede cuando no reconocemos las riquezas, la provisión absoluta de nuestro Padre. Cuando las hacemos indiferentes, siendo ya hijos con el simple hecho de creer que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta.
La parábola muestra a un hijo mayor haciendo por el padre, adjudicándose a él mismo la riqueza, siendo un hombre de posición o religioso. Solo tenía su posición, ahorita lo vamos a ver. Por eso se llenó de enojo y no comprendía, no comprendía el por qué a él no le hacían fiesta, no le regalaban ni un becerro. Las dos maneras, ni la del menor ni la del mayor, eran las que quería el padre. Ni un hijo que desperdiciara su riqueza entregada, ni un hijo que se las adjudicara con obras. En esta parábola podemos ver las dos actitudes, el que hace y el que deja de hacer para recibir. Y yo honestamente le he orado a Dios hoy, en este día, profundamente, para que sea Él hablando a través de mí y que sea la gloria para Él y que podamos ver la grandeza de lo que hay detrás de esta preciosísima parábola. Lo que hay debajo de esto es una cosa impresionante que cada uno, Dios le mostrará a cada uno en su profundidad, en su profundidad, o sea, la profundidad de la escritura. Entonces vamos a empezar. En Lucas 15:11 dice, también dijo, un hombre, está hablando el Señor Jesucristo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos, ¿no? Se apartó igual. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice la palabra. Y esta palabra perdidamente es una palabra que es la 8:11, que es la palabra azotos, y significa libertinaje. Esta palabra azotos está relacionada con azotía, que significa prodigalidad, que viene de la palabra prodigar, gastar prodigadamente o con exceso y desperdicio de algo. Es exceder, despilfarrar, derrochar, malgastar. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos que entrar en un contexto muy importante y es la riqueza que le dio el padre a su hijo. Y de esto se trata la profundidad del derroche de la riqueza que ella hizo con lo que le dio. Desperdició la riqueza que su padre le había concedido. Se olvidó de quién era, quién lo proveía. Se nubló completamente su entendimiento porque no vio ninguna necesidad de volver a él o de ir a él o de reconocer de dónde venía. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora él encuentra una provincia que no es la suya, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Al llegar a pasar necesidad, la escritura nos dice que el hijo menor fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. La prueba realmente empieza desde que inicia a desperdiciar su provisión, lo que el padre le había heredado.
Su decadencia se hace cada vez más palpable, más baja. Y cuando ya no tuvo nada, se siguió valiendo por su propia prudencia, sus propias fuerzas. Sufría en sí mismo en su propia cavilación. Para resaltar lo lamentable de su condición, vemos que el único oficio que había disponible para él ejercer era apacentar a los cerdos. Para nuestra cultura, quizás esto no parezca tan grave, pero para los judíos, los cerdos son animales inmundos. Y trabajar como apacentador de cerdos no solo sería un trabajo inferior, sino que sería considerado como un trabajo inmundo. Lo inmundo va a lo inmundo, sea desde la mente carnal o desde el mundo espiritual caído, enemigo de Dios y sus hijos. Los usos de esta palabra cerdo encierra esta gran verdad que nos da la Escritura. Los dos primeros usos, los vamos a mirar ahorita, los dos primeros usos de la palabra cerdo, que es inmundo, son animales inmundos para los judíos. Los dos primeros usos, el del hijo pródigo y el que vamos a mirar en Mateo 7, tienen que ver con la mente carnal, ¿sí? Y el otro uso con espíritus inmundos echados a animales inmundos, para los judíos que son los cerdos. Y lo escondido en esta parábola es que ambas son de la misma procedencia, es decir, de la natura caída del enemigo. Es este uso de los cerdos, ¿sí? Es vano, es banalidad, ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ver este primer uso, el uso 2. El primer uso es la del hijo pródigo y el segundo uso de esta palabra cerdo está en Mateo 7. Y es muy interesante porque los cerdos o cerdos como animal inmundo sus usos son muy pocos y todos tienen el mismo fin. Todos tienen el mismo fin. Mateo 7:1 nos dice, estaba hablando el Señor Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sí, y acá pues siguen otros versículos que no voy a entrar a hablar, no, pues no vamos a entrar a hablar de ellos, porque el énfasis o lo que Dios nos quiere mostrar, una de las cosas que Dios nos quiere mostrar acá en esta primera parte, es la mente natural, es lo que hace la mente natural, cómo se ensalza, cómo se sube, cómo se cree mejor, cómo se empodera. ¿Cómo no le damos el valor a Dios de lo que nos quiere dar y lo que tiene para nosotros? Entonces el versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Una mejor traducción de la Biblia de las Américas muestra mejor por qué lo inmundo lleva a lo inmundo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas, o sea que las pisoteen, y volviéndose os despedacen. Y esto es muy profundo. El perro se puede devolver
y despedazarte. Ese despedazar es llevarnos al hoyo, donde habita el desasosiego, la falta de llenura, la necesidad, la carencia, el dolor y todo lo que conlleva el sufrimiento de la natura caída. El pródigo llegó a lo más bajo, llegó a lo inmundo. Esta es una parábola extrema, o sea, es lo bajo, Dios nos muestra acá hasta dónde es que llega, hasta dónde puede llegar a lo más bajo. ¿Mm? Aquí en Mateo, el Señor Jesucristo continúa dándonos la salida cuando así obramos por nuestra propia prudencia hasta caer bajo. Y aunque en ese momento aún no había sido glorificado, es el mismo principio de clavar nuestro viejo hombre en la cruz y sentarse en el consumado es. Entonces veamos qué le dijo Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Mm? En estas palabras hay un hijo de Dios que pide, busca, llama, cuando se da por sí mismo vencido y se tiene esta actitud. El querer hacer por sí mismo se desdibuja, se deja de lado porque está clavado en la cruz y permite que Dios haga y le abunde más de lo que pide o entiende. ¿Mm? Muy bien. Este es el segundo uso, el que acabamos de ver. El tercer uso de esta palabra cerdo la encontramos en Mateo, Marcos y Lucas, pero vamos a mirar el uso que están en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Que nos dicen, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, el Señor Jesucristo le pregunta, ¿y cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llama, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y esto me sorprendió, muchísimo me sorprendió esto, porque era una legión los que tenía este hombre dentro, una legión de espíritus, no era uno, eran muchos. Estaba allí cerca del monte, versículo 11, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos esos demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. O sea, este hombre albergaba 2000.
Esto me dejó así, plop. 2000 espíritus tenía este hombre. Y resulta que todos esos espíritus entraron en el hato de los cerdos y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Imagínense ustedes un hato de cerdos yéndose, o sea, precipitándose por ese despeñadero, pues imagino la alerta en todo el pueblo, ¿no? En toda la ciudad. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, el pueblo tuvo miedo, las personas tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él, el Señor Jesucristo, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿Mm? Y acá vemos que tanto la mente carnal y su querer resolver por sí mismo o hacer por sí mismo, el no reconocer en este contexto de la parábola del hijo pródigo, de no reconocer el proveedor, de no reconocer la riqueza de Dios para proveer, tienen un fin igual que el de los espíritus inmundos. Es decir, son de la misma cañada, es la misma natura caída. El valor que le da Dios es exactamente el mismo. No aprovecha, te lleva al hoyo, es echarle las perlas a los cerdos. Solo cuando el hijo pródigo estuvo en el hoyo, en el sufrimiento, en lo más profundo, su carne, su mente natural se da por vencida y puede ver. Solo cuando se da por vencida puede ver, ¿sí? Pero acá hay algo muy lindo, muy vasto, muy profundo, y es podemos estar, o sea, así como sacó el Señor Jesucristo 2000, una legión de 2000 espíritus a un hombre y lo liberó. Asimismo, por supuesto, le pasa a este pródigo que llegó a lo más inmundo, a lo más profundo. Asimismo, el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie, o sea, estaba completamente desamparado. Bueno, desprovisto por su ceguera, más bien. Y volviendo en sí, versículo 17, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, una vez que vuelve en sí, cuando dice volviendo en sí, en su inhabilidad se da por vencido. Ese volver en sí es darme ya por vencido. Una vez se da cuenta que no tiene aliento ni fuerza, que está solo, sin nadie que le provea, es decir, él se da cuenta, él se siente en su profundidad, en su soledad por su propia ceguera. Es que vuelve a ver y reconocer de dónde provenía su provisión. Es que vuelve a ver y reconocer.
Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y este le diré es muy importante en esta parábola y pues bueno, esto es una enseñanza para todas las esferas de bendición, porque implica decir, ese le diré, implica decir, implica hablar, implica desvelar el corazón delante de Dios, abrirlo. Es entrar en el aposento interior y sacar todo, decírselo todo al Padre, desde las entrañas profundas, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde cualquier situación. Podemos estar nosotros comiendo el mismo estiércol de los cerdos, pero cuando nos damos por vencidos, sucede lo inexplicable. Algo que solo nos da a ver a cada uno el espíritu de sabiduría. Y esta parábola también aplica, por supuesto, tiene muchas lecturas profundas, pero también a una persona incrédula, o sea, es decir, a una persona que llega a Dios, ya lo vamos a ver por qué ahorita más adelante. Y Dios no tarda la respuesta, es casi inmediata la ayuda y el darnos todo con su gran amor puro. ¿Sí? Porque hay una cosa maravillosa en esta parábola y es que cuando andamos por la carne es como si no fuéramos hijos. Andamos por la carne, o sea, estamos cegados y puede llegar uno al hoyo y aún así cuando cae uno al polvo y se da por vencido, por supuesto que Dios está con los brazos abiertos como un padre que quiere amarlo a uno. Y así mismo pasa cuando una persona no ha conocido al Padre y de pronto Dios le alumbra o está para que escogido de Dios, pues va a pasar exactamente lo mismo. Vemos casos de drogadictos, bueno, de casos muchos, en muchos contextos durante todas las épocas de la vida, durante toda la época de la creación, creería yo. Porque aquí nosotros no podemos juzgar a nadie ni nada, que el que juzga es Dios. Él es el único que sabe cómo le da, cómo da a ver, ¿no? Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, el padre lo venía a venir. Por eso su socorro estaba ya de antemano. Y esto me encantó. Porque cuando aún estaba lejos, espérate un momento que alguien está entrando. Admitir. Ay, perdón. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre lo veía venir. Por eso su socorro estaba ya de antemano. Lo vio su padre, dice la escritura, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, yo no me imagino, o sea, pucha, sentido de culpa, de arrepentimiento, aún aquí se está viendo borroso, no se siente digno de ser llamado hijo, aún hay confusión, aún acá está hasta ahora como en ese éxtasis, ¿verdad? Y poco a poco el padre le muestra lo amado que es y lo poco que le importa el desperdicio que hizo. Lo poco, lo nada, cero, no le importa. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido
y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿sí? Y este es el regocijo de la resurrección, realmente. Una persona o hijo, o que va a ser hijo, o que es recién hijo, o que ya es hijo, ¿sí? Muerto era. Cuando andamos en la mente natural, muertos somos, o sea, es decir, es un estado de muerte. Y cuando volvemos otra vez, pues se vive en resurrección. Por eso en Efesios se habla del vivir en resurrección, de hacer por nuestra salvación, de procurarlo, ¿no? Porque pues finalmente, como la oración de Amparito, maravillosa, divina la oración de Amparito de, mm, de que el aguijón de Pablo, así como nosotros tenemos todavía esta carne, pues nos tiene un provecho también, es decir, nos ayuda a no elevarnos, a no sobreponernos, a no, a no elevarnos, sino a mantenernos ahí, dejando que Cristo sea en nosotros, permitirle a Dios a través del Espíritu de Cristo. Y aquí se cumple Efesios 3:20, cuando nos sentamos en el consumado es, se cumplen las palabras de ya no vivo yo, vive Cristo en mí, las palabras de Pablo. Se cumple el vacío después de dejar todo en la cruz para ser lleno de las riquezas de Cristo. Y aquel, versículo 20, que es poderoso, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es ese, ¿no? Que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y esto, lo maravilloso de esto es que lo podemos probar aquí ahora en cada una de nuestras vidas. Así es, así funciona. Y es maravilloso porque quedamos absortos cuando vemos la sobreabundancia de Dios de lo que pedimos o entendemos, ¿sí? Es más abundante de lo que nosotros creemos, porque es el poder de Él el que está actuando en nosotros cuando así lo dejamos ser. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre había dicho, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y en estas palabras el Señor revela aquello que en lo que concierne, o sea, que concierne a la redención. Muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esto alegra profundamente el corazón del Padre. No es el hermano mayor que sin cesar trabaja para el Padre, sino es el menor que nada hace para el Padre, sino que deja al Padre que haga todo para él. Esto es maravilloso ver esto. ¿Mm? O sea, el hermano mayor no es el que trabaja para el Padre,
Él está trabajando por sus propias obras, sino es el menor que nada hace para el Padre, sino que deja al Padre que haga todo para él. No es el hermano mayor que quiere tener la gloria de ser siempre dador, sino el menor que está dispuesto a recibir. Cuando el pródigo regresó al hogar, habiendo malgastado toda su herencia, el padre no tuvo ni una palabra de reprensión por el despilfarro, ni una sola pregunta por las sumas malgastadas. No manifestó dolor por lo derrochado, solo se alegró que el regreso de su hijo le daba otra vez la oportunidad de prodigarle sus riquezas. O sea, que le daba otra vez la oportunidad de prodigarle sus riquezas. Y esto es wow, es maravilloso ver esto, es profundo, es divino, es hermosísimo. Tan rico es Dios que su mayor deleite está en darnos. Tan repletos están sus tesoros que se apena cuando le restamos la oportunidad de prodigarnos sus riquezas. Para el padre era grande la satisfacción de encontrar en el pródigo un candidato para el vestido, el anillo, los zapatos y para hacer fiesta. Fue su dolor no poder encontrar semejante oportunidad en el hijo mayor. Le es penoso ver nuestros esfuerzos por acopiar para él. Tal es su inagotable riqueza. Verdaderamente se alegra cuando recibimos todo lo que nos quiere dar. Verdaderamente, verdaderamente. Y es maravilloso verlo en nuestras vidas. Es precioso. O sea, él estaba siempre buscando la oportunidad en cada uno de nosotros para él poder ser el dador eterno. También le apena nuestro esfuerzo por hacer algo para él, porque él es tan capaz. Ansía que siempre le dejemos a él hacer. Él desea ser el eterno dador y el eterno hacedor. Si solo pudiéramos ver cuán rico y cuán grande es Él, pronto dejaríamos en sus manos todo el dar y todo el hacer. La mente nos puede engañar haciéndonos creer lo siguiente. ¿Crees que si abandonamos nuestros esfuerzos por agradar a Dios, nuestro buen comportamiento cesaría? O tal vez que si abandonamos todo el dar y todo el hacer a Dios, pensar que los resultados serían menos satisfactorios que si uno tuviera parte en ello. Y esto lo hace una mente engañosa, sigilosa, una mente sigilosa, una mente, esa es la mente que tenemos, la natural es esa mente sigilosa, esa mente que es afanada, que quiere ya el resultado, que no cree realmente en Dios y no lo cree, no cree que sea posible, entonces se pone a mirar, a cavilar, a hacer, a ver cómo lo hace, cómo resuelve, cómo es esto y habla de aquello, juzga y hace y deshace. Pero la fortuna que tenemos nosotros como hijos es esa, ir a Él, sacar todo, entregarle todo a Él en nuestra incapacidad y dejar que Él haga y Él nos dé. Sean pequeñas, sean las cosas más pequeñas, o qué cosas, así sean las más pequeñas, es una pregunta que uno debería hacerse, ¿no? ¿Qué cosas, así sean las más pequeñas, estoy haciendo por mi propia prudencia y cuáles le dejo a Dios? ¿Y por qué no dejarle hasta las más pequeñas? Cuando nosotros procuramos hacer las cosas es cuando volvemos a someternos bajo la ley, sea la más pequeña de las cosas. Pero las obras de la ley, aún nuestras buenas obras, son obras de muerte, que no agradan a Dios. En la parábola de referencia, tanto el hermano mayor como el pródigo se encontraban alejados de los goces del hogar paterno.
El hijo mayor, aunque no lejos del hogar, solo estaba en casa posicionalmente, y el puesto que teóricamente ocupaba nunca lo llegó a disfrutar verdaderamente, como el pródigo, porque rehusó abandonar sus propias buenas obras. Tan solo dejamos de dar y vemos cuán gran dador es Dios. Cesamos de hacer y descubrimos cuán grande hacedor es Él. El hijo menor anduvo mal, pero luego volvió al hogar y halló descanso. Y allí es donde comienza la vida cristiana. El hombre que le fueron sacados 2000 espíritus obtuvo descanso. Y el Señor Jesucristo le dijo, ve a tu aldea y cuéntale a todos la misericordia de Dios y lo que Dios ha hecho en ti. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso está en Efesios 2, 4, 6, ¿sí? Y esa era la necesaria, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y es eso, ¿no? Que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque ya todo está consumado. Y siempre nos debemos acordar de esa palabra, consumado es, y la segunda palabra es escrito está. Entonces, digamos que hasta acá vamos a trabajar sobre el sentarse con esta parábola preciosa, impresionante y profunda que Dios nos ha mostrado en un gran ejemplo. Y ya para poder entrar, que Dios nos muestre también y poder entrar a ver el andar y la provisión que tenemos, ¿no? ¿Qué es el andar? ¿Qué es el estar firmes? ¿Y cuál es nuestro equipamiento? Entonces, bueno, esto era lo que quería compartirles para hoy. Y, y bueno, eh, espérate, ¿dónde estoy? Juan, o el que quiera hablar. Abro el micrófono para que podamos Uy, sí, sí. preguntar. Uy, uy, qué cantidad de cosas hermosas, sí. Ah, Hay un estudio que envié que se llama La Perla de las Parábolas, y es esa. Si buscáis, la vais a encontrar, porque la envié hace un tiempo y es exactamente la perla de las parábolas, es la del hijo pródigo, o entonces la del padre que perdona, mejor dicho. Y no os imagináis qué cantidad de cosas, como ha hecho Sara, ir viéndola en profundidad. Vamos a encontrar, porque no acaba ahí, es decir, está llena de la realidad de la vida y de la vida tanto separados de Dios como en la comunión con Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu que tenemos cada uno de nosotros y que debe enseñar a nuestro espíritu cómo somos sus hijos. Eso es mucho más profundo de lo que son simplemente las palabras, pero sí, los dos hijos, tanto el mayor como el menor, representan la humanidad caída y cómo se dividió entre las naciones y el que Dios escoge, que es Israel. Así mismo, pero tiene cantidad de aplicaciones a nuestra vida. Y es cierto, los dos, como ha dicho Sara, estaban caídos. Fijaros bien, él se va a un sitio lejos, alejóse del Padre.
Y esto le ocurrió a muchos en Israel, querían ser como las demás naciones. Ellos tenían sus ritos, sus ceremonias, sus reyes, sus modas, sus cosas atractivas, como nos acontece a nosotros, como nos acontecía antes de que se nos abriesen los ojos gracias al tal espíritu de sabiduría y de revelación. Andábamos alejados, aunque pudiésemos ser religiosos, pero alejados. Bueno, el menor se va y fíjate, gasta lo que le dio el padre, hasta un cierto punto las cosas iban bien, pero cuando entra el hambre, ¿no? El hambre del mundo, lo que vemos en el mundo, toda esa carencia horrorosa que hay. Entonces se acerca uno de los ciudadanos. Esto es lo que hacemos normalmente. Nos intentamos acercarle a alguien prominente que nos dé un trabajo, y el trabajo que les da es apacentar los cerdos. Es verdad que apacentar los cerdos es apacentar a los incrédulos. Es ser títeres para los incrédulos, es apacentarlos a ellos, porque el cerdo y el perro se ponen en las escrituras por los gentiles que no tienen nuestra esperanza y que hay versículos que dicen cuidaros de los perros. Se está refiriendo a este ser inmundo del mundo que está aquí muy bien agarrado a las cosas del mundo. Sus palabras nunca confiesan a Dios y luce maravillosamente bien. Este es el perro y el cerdo también. Y eso es lo que él procuraba. Y entonces, que nos alimentes a tú, que hagas de títere para nosotros. Y esto es la exploración del hombre por el hombre. Esto es lo que estaba ahí en ese apacentar los cerdos, quiere decir. Les puedo decir que estos 5 días que he estado en la playa han sido una cosa horrorosa, porque precisamente fuimos convidados a casa de un señor de una opulencia impresionante. No solo tenía el hotel, como además jeeps y caballos. Y este hombre tiene un séquito de gente que se sujeta a él y quieren comer todos de las algarrobas que él tiene. Y él es un déspota con los demás, y él es un plenipotenciario en frente de todos. Y además eran creyentes, o sea, algunos de los que estaban, otros no los conocía, pero algunos conocía y eran creyentes. Y vivían para avivarle el ego a esta persona. Y esta persona ni les daba de sus algarrobas, simplemente estaba en su presencia. Y la verdad es que fue algo muy desagradable. No fue todo el tiempo, pero sí, se me abrieron los ojos y tiene mucho que ver con esto. Lo llevó a apacentar los cerdos, significa quédate ahí, servil, tú eres mi siervo, es como Asaf cuando en el Salmo se comienza a quedar impresionado de cómo esta gente consigue con creces lo que ellos quieren, y además pasean su lengua por el mundo, dice el Salmo, o sea, y esto es verídico. Cuando nosotros dejamos a Dios, ciertamente hacemos de títeres para los inmundos. Esto es apacentar cerdos también, ¿entiendes? Pero nadie le da de las algarrobas, sino que trabaja como esclavo, como vemos. Ciertamente que es el mundo tratando a todos, y muchos creyentes se sujetan queriendo comer las algarrobas. Pero cuando llegamos al fondo, como ha explicado Sara, y esto es, no tenemos por qué llegar ahí.
¿Me entiendes? No tenemos por qué llegar, ni mucho menos, si no si estamos en la juntura divina con el Cristo, pues no, nunca va a ocurrir eso, porque nosotros somos hijos de un Dios riquísimo y no nos engañan, a nosotros no nos engañan. Y esto es algo que también lo podemos comprobar, es genial, que todo lo que esté envuelta de ti, sean creyentes y incrédulos y que estén sirviendo y apacentando a los cerdos, que tú tengas lástima de lo que se están perdiendo por no conocer al verdaderamente rico, que es el Padre. De manera que nosotros no nos movemos, pero es verdad, la venda está puesta en el corazón de cada uno y tenemos ¿qué es lo que hace entonces cuando ya él está harto de querer comer de las algarrobas y no conseguirlo? Entonces, muchos entonces se vuelven para Dios. Muchos ven que ya no tienen dónde poner sus ojos y esto ocurre y se vuelven ahí para Dios y ciertamente se vuelven humildes. Yo no soy digno, pero Padre, si hay... A mí me ocurrió exactamente eso, cuando llegué al fondo de todo, pasando por todas las experiencias horrorosas, queriendo comer las algarrobas de los cerdos y nadie me daba, pues llegas al fondo bueno, si hay un Dios que me saque de aquí, o sea, pero ¿cómo voy a presentarme yo ante Dios? La forma es decir, yo no merezco, yo no soy nada, es el reconocimiento de la naturaleza caída, cómo hemos vivido. Ciertamente no éramos mejores que los cerdos, aquellos que estaban fuera, ¿entiendes? Y fíjate que cuando estaba en lo lejos, por esto es lo que indica, es lo que está en los salmos, que los ojos de nuestro Dios pasean por toda la tierra, que Él está deseoso de que uno se vuelva para Él. Y uno se vuelva para Él no como el hijo mayor, que estaba, dice, en el campo, y el campo es el mundo, ¿ok? Pero es el hijo mayor y él está allí confiado y seguro, como es impresionante. Y escucha que hay una fiesta y es genial porque esto tiene que ver con el celo que nos presenta el libro de Hechos. Los judíos perseguían a Pablo, lo apedreaban, porque no quería que le abriese la puerta a los gentiles. ¿Entiendes? Y cuando él dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos, se está refiriendo a los privilegios que tiene Israel. No los perdáis con la mierda que hay ahí en el mundo. Esto es lo que le estaba diciendo a Israel. Las perlas eran los privilegios que ellos tenían, que Dios les había conferido, porque era su pueblo y tenían que llevar el conocimiento de Dios y el amor de Dios a aquellos cerdos que estaban fuera y a los perros que estaban fuera en las otras naciones. Es genial cuando dice no echéis vuestras perlas a los cerdos, eso significa. Sin embargo, los de Israel ansiaban ser como las demás naciones, ansiaban tener un rey que fuese en la batalla con ellos. Fíjate qué bien luce el rey de las naciones, nosotros también queremos otro. Y así repudiaban a nuestro Dios, por eso Dios les dice, no echéis vuestras perlas, vuestros privilegios dispensacionales que os he dado yo como nación. Bueno, pues aquí está el Hijo. El Hijo es este Israel, que escucha la fiesta, cómo se han abierto las puertas para el Hijo pródigo, que es el que viene de lejos, de los gentiles, y no le quiere abrir la puerta. No quiere entrar. No quiere entrar. Y fíjate, el Padre sale.
y sale como salió Cristo en resurrección y les volvió a convidar otra vez. Así mismo sale el Padre y amorosamente, y fíjate las palabras de, ¿qué es lo que había matado el Padre? El buey gordo, y se estaba haciendo la fiesta, y él no quiso entrar. Si él hubiese entrado, él hubiese comido del buey gordo en la fiesta, igual que estaba comiendo el hijo pródigo. No habría distinción. Así mismo, pero no quería entrar, como repudió otra vez a entrar en esos privilegios que hubiese llevado al conocimiento de Dios por la tierra de Israel. Es genial. Y dice, yo siempre he estado contigo. Esto es lo que tenía el judío. Yo soy el escogido. Y era verdad. Era Israel. Pero esto se llena a él de todo aquel, en fin, de toda esa vanidad de vanidades. Y yo siempre he estado contigo. Y no me has matado ni un cabrito. No, el buey gordo se lo pierden, que era Cristo, y lo rebajan a la forma de un cabrito. Y a mí no me ha dado nunca un cabrito para que yo comiese. No, fíjate, todo esto tiene una connotación maravillosa de lo que es, y mucho más. Es que es la palabra de nuestro Dios es inagotable. Siempre vamos a ver más y más y más detalle, como en los Gadarenos, ¿no? ¿Cómo es posible? Pocas personas entienden esto. Una legión romana la constituían cerca de 6.000 soldados. 6.000 soldados. ¿Quiere esto decir que él tendría 6.000 espíritus diabólicos? No lo sé. No lo sé. Pero legión me llamo. La legión romana constituía 6.000. Los cerdos eran 2.000. Y cuando salieron de aquel hombre, ciertamente entraron en los cerdos. Y esto es impresionante porque cuando estaba comentándolo Sara, me vino al corazón de que ciertamente van a salir del abismo muchos espíritus que van a matar a 1/3 de la humanidad cuando caigan los juicios después de darse nuestra epifanía. Por tanto, también hay ahí mucha connotación. Pero ¿cómo es que entraron a los cerdos, 2.000 cerdos? Y bueno, el cerdo, curiosamente, es uno de los animales impuros, porque Dios sabía que después de la caída, en el cerdo había una enfermedad que se llama la peste porcina y que ciertamente causa una gran mortandad. Hizo mortandad en Europa, por lo menos, pero en muchos sitios, donde diezmó, donde murieron más de 1/3 de la población. Hoy no, hoy se ha descubierto una cura y el cerdo puede ser comido perfectamente. Sin embargo, como Dios conocía aquello, dio al cerdo como un animal impuro. Además, hay una historia impresionante. Una vez que ocurrió esta peste aquí en Europa, los judíos ya estaban dispersos por todo el mundo, ya habían sido dispersos, y la gente comenzó a echarle la culpa a los judíos, pensando que habían envenenado las aguas o los alimentos. ¿Y por qué? Precisamente porque los judíos no morían. Moría todo el mundo, pero los judíos no morían. No morían porque no comían cerdo. Como no se sabía que la peste porcina era la que causaba la enfermedad que estaba matando a tantísima gente, pues pensaron que los judíos eran los causantes y fueron muy perseguidos. Como han sido perseguidos desde que son Loami, como tenemos en la Segunda Guerra Mundial. Pero ciertamente
esa región de Gadaria, nos dice, estaban en el otro lado del mar. Es curioso porque Gadaria hace parte de Israel. ¿Qué hacían aquellos gadarenos apacentando cerdos cuando Dios les había dicho que era un animal inmundo y que realmente podría llevar la mortandad a Israel, como le aconteció a Europa? Por eso es que se les dio permiso y aquella legión de espíritus los echaron en el abismo. Es impresionante. Todo esto tiene mucha connotación de muchas cosas y lo que es hermoso es al punto que ha llegado Sara. Es decir, que nosotros no podemos andar por nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer nada para Dios si no hace Él el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Y esto es algo que es el Espíritu que tiene que abrir vuestro entendimiento de cada uno. Y es muy fácil que hemos visto hoy. Primero te tienes que dar por muerta en delitos y pecados. Y ciertamente, como decía Bullinger, cuando hacemos esto y permitimos que salga de nosotros esa naturaleza caída delante de Dios, sale mucha más debilidad de la que nosotros nos podíamos haber pensado o imaginado, pensando que en nuestra vida hemos hecho cosas que realmente son buenas y no las queremos dejar. Ahora, si nos damos cuenta de lo que dicen las Escrituras, es que ciertamente este espíritu es una nueva vida. Y si alguno está en Cristo, todas las cosas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y una cosa que hizo nuestro Dios entregándose, haciéndose hombre, fue hasta quedar totalmente destrozado, totalmente destruido. En Isaías las palabras nos muestran que se quedó irreconocible de tantas llagas y tantas heridas que supuso. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver la cruz de Cristo y unas manchitas de sangre y la coronita de espinas y no es verdad. La palabra dice que se quedó pues como un filete de carne, es decir, que no había apariencia humana en él de cuánto lo castigaron. Pero también es una figura a exactamente cómo quiere Dios que nos entreguemos en sus brazos. Igual de destruidos y de desfigurados en la carne. La carne para nada aprovecha. Lo que Dios nos ha puesto es el vestido con que vistió al pródigo. El anillo con que le puso en su dedo al... Y con ese anillo él podía transaccionar. Lo que hacía el anillo en el del Padre es que puede transaccionar, pero transaccionar los negocios de mi Padre. Como dijo Jesucristo, en los negocios de mi Padre me era necesario estar. Eso es el anillo. Y el calzado es como dice exactamente en Efesios, calzados con el Evangelio de paz, que es el que el espíritu de sabiduría y de revelación te tiene que abrir tu entendimiento para ver toda esa riqueza. Y esto es una degustación. Es decir, esto es como cuando vamos a un festival de gastronomía o una muestra de gastronomía y nos dan un platito para probar. ¡Oh! Esto es lo que nos ha dado nuestro Padre. Pero es que en ese platito encontramos un Dios tan maravilloso que sin poder entenderlo, porque se hace tan grande y tan sublime, pero es lo suficiente para que veamos exactamente dónde vamos a acabar. Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Esto es lo que está dándonos una degustación.
¿Entiendes? ¿Y por qué es necesario entonces cargar con el viejo hombre? Precisamente por lo que decía Pablo, para que no nos exalten en demasía las revelaciones que nos vaya dando. Siempre tenemos que tener conciencia de esta debilidad. Él dice, acordaros lo que erais en otro tiempo, y esto está en Efesios, en nuestra epístola. Y así funciona, es duro, lo vamos a ver. Pero ciertamente ahora se están abriendo las aguas del Mar Rojo para entrar por lo seco. Y distinguimos muy bien lo que ha dicho Sara, lo que quiere poner nuestra carne y lo que proviene entonces del Espíritu. Esto es la vida de cada uno en particular con nuestro Dios, discernir, el discernir qué es lo tuyo y qué es lo que proviene de Cristo. Porque ahora vas a ver salir por ti exactamente todos sus frutos de una forma natural, no como quería el hijo pródigo haciendo muchas obras. Es exactamente el camino de Caín. Él quería ofrecer a Dios, él se acercó para darle su ofrenda. Bien, pero el homicida que tenía dentro, ese no lo cambiaba, ese no lo quitaba. Y esto es lo que Dios necesita, que quitemos primeramente el homicida o que caigamos en la cuenta de cómo realmente ese viejo hombre es así y entonces que Él nos llene en su palabra. Sí, realmente espectacular, espectacular porque a veces muy seguramente como nosotros vemos en el mundo, esto parecería casi que imposible hacerlo, porque pues obviamente sus ojos están vendados y es imposible hacerlo pues porque no tienen el conocimiento, primero que todo, porque es más fuerte, obviamente, esa naturaleza de esa abundancia en material, en poder, en todo eso. Pero cuando nosotros vemos, como en este ejemplo del hijo pródigo, todo ese amor y esa humildad del Padre hacia con nosotros, porque él mismo ahí dice, se olvida, pero así inmediatamente, ¿no? Nosotros, muy difícil, a veces nos cuesta tanto olvidar las cosas de que nos hizo, de que este no hizo. El Padre automáticamente olvida y viste, o sea, lo vistió de nuestro Señor Jesucristo, de la luz, lo sacó de la esclavitud a la libertad. Y, y eso es maravilloso porque es que eh, lo sentí también hace unos días con alguien muy querido, que con el Padre es así, es como cuando uno hace así con los dedos que hace el chasquido, es igual, es así, es simplemente nosotros ir a Él y entregarle absolutamente todo, todo. Como dice Juan y como hemos dicho en todo este tiempo, que igual no vamos a levitar, mucho menos, porque igual siempre esa naturaleza está ahí. Y además que Dios nos lo recuerda, porque igual también nos disciplina a través del Espíritu. Y eso también es importante porque no llegamos entonces a ensalzarnos nosotros con lo que tenemos o con la pequeña luz que Él nos está dando cada día. Y como yo hoy le decía a Juan que es maravilloso saber ahora que nosotros tenemos en este momento presente a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a ese Espíritu maravilloso y a esa palabra viva, viva. Es fuente de agua viva. Y como decía Sara en la oración, eh, es un día a la vez, es ese maná, es ese alimento que Él nos está dando cada día y es eso lo que nos fortalece a nosotros como sus hijos y es lo que nos lleva a nosotros a caminar por este camino de la vida en este mundo.
Y yo le doy gracias a Dios porque Él tiene una misericordia infinita. Y no solamente con nosotros en este momento, sino también con nuestros más queridos, que es de pronto una de las cosas que también a nosotros nos puede pesar, ¿no? Que con nuestros padres o nuestros hijos o esto, ¿qué pasa? Que por qué ellos tienen tantos problemas o por qué tanta situación, pero el Padre sabe, Dios sabe cada momento, como también lo expresaba Sara. Él sabe absolutamente todo y el trabajo, por eso es que, por eso Él lo dejó así, para que nosotros nos, mm, para que nosotros seamos con Él siempre, no dispersar nuestros pensamientos o nuestra vida en otras situaciones cuando Él puede absolutamente tener control de todas las cosas, de absolutamente todas las cosas. Y pues nada, le doy gracias a Dios porque ha sido en esta semana muy maravilloso a través de ese espíritu, cómo nos ha venido dando toda esta pequeña luz, cómo nos está mostrando que al estar sentados, reposados, absolutamente vaciados de todo esto que tiene el mundo, Él nos va llenando y nos va dando esa pequeña luz y nosotros sentimos verdaderamente la libertad, sentimos verdaderamente esa paz y pues obviamente más con tantas cosas que están pasando alrededor. Y eso es lo que en el mundo, en este momento, muy superficialmente dicen que hacen, pero nosotros sinceramente sabemos que es el Padre el que está haciendo en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo y nos está guiando con ese espíritu maravilloso. Bueno, así es, y así va siendo en cada uno de nosotros el abrir los oídos, el abrir el entendimiento a cada uno en su momento, en su tiempo. Amparito, no sé si quieras. Bueno, gracias. Dos aspectos que siempre me han, o sea, bueno, hay uno que siempre me ha llamado la atención y es ese hijo mayor que está cerca. eh, Perfectamente muestra el engaño que nos hace también la carne y uno también podría estar ahí. Hay que tener ese cuidado de no pensar que el hecho de que tengamos una relación con Dios es que ya lo tengamos todo. Bueno, dicho de otra manera, el estar cerca a él en su mente le hacía considerar que como que eran obvias las cosas, que él tenía una gran relación con Dios y por ende pues se tenía que ganar las cosas. Eso mismo, antes, por ejemplo, uno creía que tenía la mejor relación con Dios cuando estábamos en el camino, que teníamos la palabra correctamente dividida, que éramos los más. Cuando yo escuché esta parábola y me la explicaron de esa manera, entonces uno puede empezar a entender el engaño, ¿sí? Cuando uno tiene una relación con Dios, uno lo debe percibir, vivir ese Cristo, como en alguna cinta, lo decía Sandrita, ese contacto pequeño, mientras uno se lava los dientes, puede estar haciendo mientras uno camina, está con el Padre enyugado ahí. Entonces, a ese aspecto siempre lo he considerado. No nos dejemos engañar, ¿sí? Porque a veces ese viejo hombre logra atraparnos haciéndonos creer que tenemos la gran relación con Dios cuando realmente tal vez no hay nada o estemos caminando por nuestra propia prudencia. Entonces, para tenerlo en cuenta, en la sencillez de un niño, pero permitiéndole a él. Estamos ahí, pero hay que estar bien, no estar solamente, porque él estaba cerca, él estaba en las cosas de Dios, pues
ahí, ¿sí? Bueno, y eso llevaría a al segundo aspecto que hoy, pues, cuando te escuchaba, Sarita, decir que hay pequeñas cosas que no le soltamos a Dios porque precisamente son pequeñas. Pensaba en un momento en mis estudiantes que, en el caso personal, sí, me esfuerzo yo en que ellos entiendan un tema. Desafortunadamente, los profes, nosotros de matemáticas, de física, necesitamos que ellos hagan procesos y entonces, sí, efectivamente, por ejemplo, es una pequeña cosa, ¿sí? Y es algo de mi trabajo. Pero ahora, escuchando hoy, caigo en la cuenta que sí, claro, yo le oro a Dios por mis estudiantes, pero yo no he soltado, que yo creo que ellos van a aprender por mi gran conocimiento, sí, bueno, algo así. Entonces, caigo en la cuenta que he logrado en mi vida soltar, pero esas pequeñas cosas que uno las tiene amarradas, porque las hace, digamos, de una manera como muy diaria, muy cotidiana, son mías. Entonces, no, Dios tiene el control absolutamente de todo y yo debo soltar hasta esas pequeñas cosas que aparentemente son insignificantes, porque Él tiene la sabiduría y la riqueza para que, de la forma que Él decide, el conocimiento que no es mío le llegue a mis estudiantes de la mejor manera y bueno, Él sabrá, ¿sí? Que no es mío, es lo que quiero dar a entender. Esas pequeñas cosas insignificantes también hay que dejárselas a Él. Eso era lo que quería decir. Gracias. Maravilloso, Amparito, maravilloso, porque así es. O sea, yo creo que en la medida en que cada uno vamos viendo en nuestra individualidad con Dios, en esa relación profunda que vamos teniendo, pues es que es que, no sé, es una cosa increíble lo que comienza a pasar en la vida de uno, en las cosas grandes, pero también en las pequeñas. Entonces cada vez se vuelve uno más perceptivo, porque acá viene algo muy importante y es que nosotros tenemos que saber y completamente confiar en que quien está haciendo es Dios a través de Cristo, que nosotros tenemos esa mente, esa intuición, la percepción, los sentidos, todo. Y en esas pequeñeces, lo que decía Amparito, pues yo también, o sea, yo creo que cada uno tenemos nuestras cosas y tenemos eso. O sea, mire, yo les cuento, yo hoy le contaba a mi hermana, a Sandra, le decía, le voy a contar algo. O sea, yo definitivamente no puedo comer pan, esa vaina me mata, me pone mal, pero a veces no tengo la voluntad. Veo un croissant de almendras y quiero comérmelo, pero es que en serio, hasta eso. Entonces yo le dije, vea, pues yo no, yo tengo que, o sea, yo le voy a entregar esta vaina a Dios, pero esta es una cosa pequeña, parece insignificante, pero me hace tanto daño al cuerpo que no se imaginan cómo me pongo. Digo, bueno, padre, o sea, hazlo tú, mira a ver qué haces, o sea, mira a ver cómo organiza esto de la harina conmigo, porque no la soporta mi cuerpo y quiero estar con mi cuerpo tranquilo, o sea, no hinchada, no, bueno, en fin. Y son cosas que mira que poco a poco comienzo a soltar. Uno suelta las grandes, pero esas pequeñas también, es que es un absoluto todo, es un absoluto todo. Y acá cabe también la oración. O sea, algo que de esta parábola que me llama mucho la atención es una palabra muy pequeña que dice, y le diré, y le diré. Y ese y le diré es que saca todo, es que saca todo porque eso también es un engaño de la carne. La carne por su poder y por creerse allá la más, no le saca todo al Padre, no le dice las cosas completas. Entonces, cuando uno le saca todo de adentro, en la forma en que cada uno lo haga, pues eso es una cosa automática para mí. O sea, ha pasado automático, o sea, comienza a pasar así full, de que tú le entregas todo pero con eso, con las entrañas, el corazón, con la
no sé cómo decirlo, con la honestidad, con el alma, con entregarse. Y pues él lo hace, él lo hace. Y algo, otra cosa importante, hoy tuve un día un día muy complejo porque esto me removió el alma muchísimo. Porque acá, digamos que me encantó que Juan pudiera ver el punto de vista desde de esta parábola que es para Israel y que tiene todo este contexto de las perlas de Israel, de la entrada de los gentiles, pero también nosotros, porque es que, mire, nosotros tenemos la riqueza, Dios está, mejor dicho, solo espera que uno le dé esta para que Él ya le bote el baldado de riquezas. O sea, para que ya nos dé, Él está ávido, Él está queriendo darnos, o sea, queriendo hacer por nosotros, queriendo hacer. Y a veces el engaño de la carne es creerse que no lo merezco. O creer que como así, que yo me siento tan llenita, me siento tan bien, como si no mereciera esto. Entonces ahí hay una serie de cosas que comienzan a salir y comienzan a pasar en la vida de uno, que pues nada, Dios es el que le va ayudando a uno a entender cada vez más y a disfrutar de estas inescrutables riquezas de Cristo, que son las que nosotros estamos viendo ahora, que están disponibles. O sea, Dios mío, yo solo le pido a Dios que a cada uno nos siga mostrando esta belleza, esta profundidad de la escritura, de no desperdiciar el tiempo, de definitivamente que Dios nos muestra a cada uno que realmente está en la vida, la vida, la vida. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera. Sí, yo creo que puedo aportar algo más porque recuerdo, Amparo, haber dicho el día pasado lo engañados que hemos sido pensando que tenemos un subconsciente a través del cual nos hacemos muchas cosas con ese subconsciente y es un engaño. Lo que sí que nos da nuestro Dios es conciencia, conciencia de lo que está pasando. Entonces, en muchas reuniones he dicho que nuestra mente es como una ventana abierta en la presencia de Dios, así mismo. O sea, cuando decimos sacar todo de nosotros, esto es instantáneo, es natural. O sea, como estamos en la presencia de Dios, en silencio, vacíos, comienza a salir de nosotros un río de tonterías que no es normal, un río de cosas que no es normal. Y no nos avergonzamos, sino que todas las cosas permanecen desnudas ante nuestro Dios. Y esa es la forma, sacándolas en la presencia de Dios, como Él nos limpia y nos perdona de toda iniquidad y de todo pecado. Y vamos dejando fluir absolutamente todo lo que sale de nosotros sin palabras muchas veces. Están allí y las vemos salir. Y van a salir cosas, decía Bullinger, cuando hacemos esto, que ni pensábamos que teníamos. O sea, éramos mucho más débiles de lo que nosotros pensábamos. Sí, y esto es ahora continuo. Es el lavar de los pies del Espíritu, que podemos tener la ventana. Nuestra mente es una ventana enfrente de Dios que le dé su oxígeno, le va dando siempre su oxígeno. Todas estas cosas Él no se avergüenza de que nosotros se las presentemos, todo lo que sale de nosotros. Él no se avergüenza, Él nos conoce. Eso es que Él nos conoce, nuestro corazón. Y entonces van cayendo al silbo apacible con el cual rebajamos nuestra cabecita y aparece el consuelo de las escrituras, aparecen los versículos que Él va llenando dentro de nosotros, uno aquí, otro allí, y así vamos de gloria en gloria y en crecimiento. ¿Crecimiento de qué? Porque el Cristo se va formando y nuestro exterior se va desgastando todos los días y el interior, no obstante, se renueva. Y Él quita lo podrido y Él deja
lo bueno, justo, santo que Él es en nosotros. Y os digo una cosa, este es el sentarse, que es maravilloso, porque cuando Él es el que anda en nosotros, ahí también hay otro tesoro enorme. Ahí es cuando somos irreprochables y sin mancha y sin arruga y sin nada, pero como ahora ya toda la gloria es para Dios en este Cristo que nos ha dado, así sí. Y es cierto que la palabra no es solo útil para enseñarnos estas cosas, sino para redarguirnos, y esto también es inmediato. Yo os puedo decir que en estos 5 días, cuando ha acontecido esta experiencia, fue maravilloso ver las cosas, pero también me ha reprendido, porque ciertamente yo hice ver a los creyentes que aquello era una porquería. Están haciendo el tonto al lado, porque en su presencia de este personaje, los creyentes eran como tontos, ¿no? O sea, y a mí me llenaba de indignación. Yo decía, pero este incircunciso, ¿qué coño quiere? O sea, y la verdad es que el mantenerme firme causó allí una cierta impresión de Dios, porque él no se mantuvo. Estaba en una cena y dijo que le entraba sueño y que quería irse y se marchó. Pero ciertamente mi reprensión el padre me dijo que no. O sea, eso fue algo duro de digerirlo. Y es ciertamente, el hombre de Dios no es contencioso. Moisés se perdió la corona por ser contencioso con Israel. Esto lo he escrito esta semana y me lo está enseñando Dios. Y yo sabía que ahí había algo negativo, y es que la reprensión a los creyentes, ¿qué estáis haciendo? Esto es absurdo. Tenemos un Dios mucho más rico. Y la gente como que me miraba extraño. Y la verdad es que eso a mí me enfureció, como enfureció a Moisés, y se perdió la recompensa. Eso está escrito para nuestro aprendizaje. Y está escrito, el hombre de Dios no puede ser contencioso. El Cristo que tú tienes no es contencioso. Ni tampoco intenta avivar una cristiandad en la gente. ¿Entiendes? Tampoco. ¿Por qué? Porque es el propio Dios que sabe el corazón de la gente y sabe cuándo está dispuesta para abrir su corazón. Podemos pedir que llene nuestros labios con sus palabras y abrir, si Él lo desea, te utilizará como su instrumento. Si no, tú mantienes tu calma siempre. Tú no eres Cristo no es contencioso. Y esto es genial, porque el hombre de Dios no puede ser contencioso. El hombre de Dios es Cristo en ti. Porque además, Juan, perdona, ahí a la gente le parece que tú los estás juzgando. Sí, o sea, cuando recibe, digamos, inmediatamente la gente se siente juzgada. Entonces, y eso es lo que la gente percibe como, bueno, ¿y con quién se cree, no? O sea, en fin, porque además, cuando pasan esas cosas, pues uno debe entender que no hay, o sea, que ellos no tienen esa sabiduría, no pueden ver, están están ciegos en ese rango, ¿sí? Que le están es como siendo serviles de una persona que, pero entonces sí, efectivamente, sí, si Dios te reargulló, y a veces uno sí la embarra, es mejor lo que tú dices, calladito, a menos que Dios le diga a uno, abra la boca. Como tú misma dijiste, Amparito, de que igual eran personas creyentes, según lo que entiendo de Juan, y como tú misma decías, o sea, son muchas personas que creen que tienen todo el conocimiento, todo esto, pero aún así serviles a un hombre. O sea, es como en las iglesias, o al pastor, o a este, o al otro, o sea, es la misma cosa, pero sí. No, Yo creo pero cuando me refiero a creyentes, son creyentes con la venda, porque si no, no Sí, lo sí, hacían. claro. Sí, Si no, no lo exactamente. hacían. O sea, a mí Claro. me puede mover a celos Sí, por porque supuesto. ves que dices, ¿qué Sí. pasa? ¿Qué está pasando? ¿No?
Y realmente la cuestión fue genial, porque él se tuvo que levantar y él fue el que se marchó, pero qué sé yo, o sea, la palabra no solo nos enseña, sino que nos redarguye y corrige, que es instrucción en justicia. Y yo noté luego, porque perdí mi paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento que trae Cristo debe mantenerse. Y cuando esa paz se va, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos. Y el corazón nos miente, pero no. Cuando ya entendemos que es una ventana abierta a Dios, le entregamos absolutamente todo, ¡pum! Nos damos cuenta inmediatamente. Sí, Nos damos, porque es Él a redarguirnos y a corregirnos. ¿Qué es redarguir? Redarguir es una palabra griega que significa decir la falta que tienes, y Él nos la dice muy bien. Y luego nos corrige. ¿Y qué hago yo aquí, Padre? Entonces me estoy enervando. No hagas nada. Cristo lo ha hecho todo. Cristo lo ha consumado. Cristo lo ha... Y esa es la forma como somos guiados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros también son, pero esto es más profundo. Este es el tal remanente que se deja guiar por el Espíritu. Sí es. ¿Entiendes? Es así. Pero aún así, Juan, bueno, hablando de esto del juzgar, que lo vimos ahorita en la enseñanza, ¿no? Entonces, a todo nivel, o sea aquí nosotros, o sea el que sea el incrédulo, el creyente ese vendado o el que sea, pues no, porque Y más, y más. Y acabamos orando por aquel incrédulo que hacía. Acabamos cuando Él nos reprende, ciertamente, la oración también por Él, por si claro, Dios le concede que se arrepientan y que lleguen al conocimiento de la verdad. Acabamos así, ese trae nuestro Cristo, lo ama a aquel igual que nos ama a nosotros así es, y mucho más. Es que Dios dice, ensanchadme en vuestro corazón, o sea, ensancharme es mucho más amplio. De ahí que nuestro amor va más y más en aumento, en ciencia y en todo conocimiento que lo trae el Cristo dentro de nosotros, pero es verdad. Por eso dice con los reyes y los que están en eminencia, o sea, para que viváis quietos y reposadamente dentro de vosotros. además que esa es una parte maravillosa porque, por ejemplo, la semana pasada también que le contaba pues a Sara y bueno, a, a, a Juan de una situación que tuve, o sea, una situación que tuve 2 días, pero una cosa así, mejor dicho, y yo sabía por qué, yo lo sabía en mi interior. Y yo decía, no, padre, yo sinceramente no me quiero sentir así y no quiero sentir esto que estoy sintiendo. Y es que lo maravilloso de esto es que nosotros podemos ir al Padre libremente y sacar todas esas cosas y después el Padre cómo nos llena de ese amor, ¿no? Y como dice Juan, termina uno, o sea, después uno termina dándole la gloria a Él y también uno orando hasta por las personas o por la situación o por lo que sea. Pero lo que quiero decir es que es ese Padre tan amoroso que nos disciplina, además, porque las situaciones igual van a seguir pasando, porque estamos en este valle de lágrimas, pero ahí la cuestión es nosotros ir al Padre reconociendo cada una de estas cosas y Él inmediatamente nos llena de ese amor y inmediatamente nosotros sentimos esa paz y esa tranquilidad y empezamos de nuevo a esa comunión con el Padre así perfecta a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es lo bello de estar en esta posición en que estamos en este momento. Bueno, hay algo más que a mí me gustaría agregar de las cosas preciosas que yo he escuchado acerca de Dios, que me quedó como muy tatuado, es cuando vimos en el trono blanco
en el trono blanco es cuando va a haber el juzgamiento, ¿no? Hablando ahorita de juzgamiento. Y entonces Dios, en su sabiduría tan infinita, va a juzgar a las personas, recuerdo tanto, inclusive cómo se hubieran comportado si no hubiesen tenido las situaciones que tuvieron. Entonces, ejemplo, una mujer que por su condición social llegó a la prostitución y vivió una vida turbia y sencillamente no llegó a conocer a Dios, pero por sus condiciones sociales. Imagínense cuando Dios la va a juzgar, que eso me encanta, por eso yo juzgar, yo a eso le tengo ya, que Dios la va a juzgar, ¿qué hubiera sido de ella si ella lo hubiese conocido? Si hubiese tenido la oportunidad de conocer a Dios. A mí eso me dejó, o me ha dejado, siempre me quedó fuera de serie. O sea, eso es como la Z de lo que hace Dios. Entonces yo digo, si Dios nos conoce a cada uno, imagínense quién soy yo, Amparo Garzón, como para ir a entrar a juzgar a alguien, ¿sí? Entonces, ese estándar fue muy alto, ¿sí? O sea, ya. Entonces, eso para mí ha sido como una lección impresionante. Y también me ha mostrado, imagínate hasta dónde Dios puede conocer a una persona. Sí, o sea, Él es el único que puede juzgar. Era lo que quería recordar, esa característica de Dios que me bendice, porque Dios es un Dios justo, justo, santo y bueno. En esa justicia, porque uno siempre dice, no, pero pues aquel niño, aquella persona, no, Dios sabe en una balanza perfecta, que es algo que nuestra mente no puede percibir. Dios va a juzgar los actos, o no sé, qué sé yo. Entonces, eso me encanta y lo detiene a uno mucho, porque eso significa que uno ya tiene la madurez para decir, no, pero ¿cómo voy a entrar yo a juzgar a quién? ¿Cómo? Bueno, eso era el aporte que quería hacer. Maravilloso. Bueno, no sé si Nunci, Emita, Dorita, si quieren aportar, preguntar o algo más a esta reunión de hoy. ¿No? Bueno, entonces, gracias a todos, gracias Amparito, Juan, Sandra, Dorita, Lucy, Emita. Gracias por este momento, por esta reunión maravillosa, que Dios nos siga ayudando, nos siga mostrando, mejor dicho, que sigamos. Hay una cosa que me encanta y es que nosotros no nos imaginamos el privilegio tan grande de todo esto que estamos aprendiendo. O sea, yo creo que es la liberación tan profunda, o sea, el avance tan grande hacia adentro, o sea, hacia el hombre interior, hacia ese Cristo que hemos tenido en estos tiempos. O sea, a veces, claro, uno está como en esa cajita de Cristo, siempre disfrutando de todas las cosas que nos da. Pero cuando uno se encuentra con personas que están en una cárcel mental increíble con 30.000 cosas fatales, o sea, las cosas que uno dice, Dios mío, ¿de qué me has librado de tanto? Nos ha librado de muchas cosas. O sea, yo creo que cada vez nosotros estamos más livianos, con la mente más simple, más sencilla, más liviana, más llena de amor, llena de cosas simples, no sé. Yo siento que sí, así está siendo en este tiempo, o sea, está como cada vez más. Entonces, pues me encanta y rico que podamos compartirnos todas estas cosas. Eh, Yo quería decir algo. bueno, Nusitas, bienvenido entonces. Gracias. No, pues que estoy asombrada porque esa parábola yo nunca la había visto de esa manera, ¿sí? O sea, llevarla a nuestra vida, ¿sí? Eso es algo maravilloso, ¿no? Que el buey es Cristo, ¿sí? ¿Mm? Porque llegó el hijo que se fue
y van a matar lo mejor. No, la profundidad de esa parábola que hemos visto hoy es algo que me tiene sin palabras. Entonces, maravilloso, de verdad que cada martes Dios tiene preparado un banquete para nosotros y realmente es un privilegio. Y pues lo que decía Juan o no, y lo que se hablaba de no ufanarse de lo que uno conoce, porque cuando uno, de pronto hay personas de otros grupos, en su misma familia, comentan y hacen cosas de sus creencias, a veces uno tiende a ser, yo tengo la verdad y yo, wow. Y eso que hemos hablado hoy lo hace bajar a uno, bajar, ¿no? Mis relaciones con Dios y yo lo que tengo es que orar por ellos y ya, no juzgar y no ir más de lo que no está permitido, sencillamente. Entonces, realmente pienso que es una invitación que Dios nos hace a cada vez ir formando ese Cristo en nosotros, cada vez ir creciendo como hijos amados con humildad, con mansedumbre, con sencillez, con amor, ¿sí? Sí. Y pues obviamente que dejar la carne, eso es difícil, es imposible, pero también irla pagando, irla bajando es lo que creo que debemos hacer. Muchas gracias y verdad que quedo con esa parábola en mi cabeza sonando. Entonces, Maravilloso. muchísimas gracias por esa enseñanza que tuvimos hoy y por todos los comentarios que han hecho ustedes. Gracias, Nusita, y no, gracias a Dios, porque es Dios enseñándonos a todos, ¿no? A través de su espíritu, nosotros no, imagínense, o sea, es Dios haciendo realmente en nosotros todo. Bueno, Amparito, ¿tú quisieras cerrar con una oración? Claro que sí, Sandra. Vale. Bueno, amado Padre, Dios, queremos darte las gracias total y profundamente por haber tenido primero el privilegio de ser escogidos desde antes de la fundación del mundo, de hoy saber que somos esos hijos amados, que tú siempre estás presto, inclusive corres a ayudarnos, a liberarnos, a vestirnos de ese Cristo, a colocarnos ese anillo y a calzarnos prontamente, Padre. Gracias porque estas riquezas de Cristo son maravillosas, riquezas que han estado escondidas, Padre, que son solo para aquellos que buscamos la profundidad de tu palabra, que deseamos conocer ese Cristo que ya tenemos dentro, que deseamos ahondar, profundizar en esa pequeña luz con mucha humildad, con mucho amor, para que tú te sientas gozoso, sobre todo para que tú, que eres tan rico en misericordia, que tienes todas las cosas, nos puedas llenar, Padre. Gracias porque sin ti nuestra vida no es absolutamente nada. Te amamos con todo nuestro corazón y Padre, estamos viendo que solamente es ir dejando espacio para que tú lo llenes, para que tu espíritu de sabiduría y revelación esté en nosotros, Padre. Gracias por los hombres que nos antecedieron, que también te amaron profundamente y que tú les enseñaste y ese conocimiento llegó a nosotros. Por la vida de cada uno de nosotros, por nuestras familias, te agradecemos y te damos gracias en ese nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, gracias, gracias. Y bueno, entonces, no sé, Quedamos muy nutridos hoy. Una gran semana, muchas gracias. Una gran Bendiciones. Descansen. Gracias. Igualmente. pero no se me vayan, Parito, un momento. Me espero a tener la Adiós. grabación. Chao, muchas gracias a todos. Ay, bien acá, mejor dicho, con muchas, muchas, muchas cosas. Sí, Espérate, sí. que se quedó. Dejar de grabar, grabación, detener. Quiero detener la grabación.